El fantasma del Mark Kilroy. La frontera siempre ha sido un lugar donde las historias se desdibujan entre dos países y dos formas de entender el miedo. En Matamoros, el viento nocturno arrastra nombres que nadie quiere pronunciar en voz alta. Uno de esos nombres es Mark Kilroy. Dicen que todo comenzó en una primavera calurosa, cuando la ciudad estaba llena de música y promesas. Mark era un universitario estadounidense, joven, curioso, con la costumbre de sonreír incluso cuando estaba lejos de casa. Había cruzado la frontera como tantos otros estudiantes, buscando diversión y una experiencia que contar al volver. Las calles parecían normales aquella noche, iluminadas por luces cansadas y risas dispersas. Nadie sospechaba que la ciudad estaba a punto de absorber una historia que no soltaría jamás. Cuando Mark desapareció, el silencio fue inmediato y pesado. Los rumores comenzaron a crecer como sombras al atardecer. Algunos dijeron que se había perdido, otros que había sido víctima de un error. La verdad tardó en emerger y cuando lo hizo, nadie quiso mirarla de frente. Las autoridades hablaron de rituales, de creencias torcidas, de un grupo que confundía fe con oscuridad. Las descripciones oficiales fueron cuidadosas, evitando detalles que helaran demasiado la sangre. Aún así, la noticia se esparció como un eco que no encontraba pared donde morir. Para muchos, Mark dejó de ser solo una persona y se convirtió en símbolo. Su nombre empezó a pronunciarse en susurros, especialmente cerca del río. El río Bravo, testigo mudo de tantas historias, parecía escuchar con atención. Algunos aseguraban que el agua se volvía más fría al caer la noche. Otros decían que una figura solitaria se reflejaba en la superficie, aunque nadie estuviera allí. La leyenda comenzó así, sin intención, alimentada por el dolor y la incredulidad. Los estudiantes que cruzaban la frontera empezaron a sentir una presencia, una sensación de ser observados desde la otra acera. Decían que, al caminar solos, escuchaban pasos que no eran los suyos. Cuando se volteaban, no había nadie, solo el viento y un murmullo que parecía un nombre, Mark. En los bares cercanos, los meseros contaban historias a media voz. Decían que había un joven que aparecía de madrugada, con ropa fuera de lugar y mirada triste. Nunca pedía nada. Solo se quedaba de pie, observando la salida. Cuando alguien intentaba hablarle, desaparecía como humo. Los taxistas también tenían sus relatos. Uno juró haber llevado a un muchacho silencioso hasta el puente internacional. El pasajero miraba fijamente la frontera, como si buscara algo perdido. Al llegar, el asiento estaba vacío. El taxímetro marcaba 0. En las casas cercanas al río, algunos vecinos aseguraban escuchar golpes suaves en las ventanas. No eran insistentes, pero sí constantes. Al asomarse, solo veían la oscuridad y el reflejo de las luces lejanas. Los más viejos del lugar decían que el alma de Mark no había encontrado descanso, que la violencia injusta lo había atado a la tierra. No hablaban de castigos ni de venganza, hablaban de confusión, de un espíritu que no entendía por qué no podía volver a casa. Los estudiantes estadounidenses comenzaron a llevar amuletos sin saber por qué. Otros evitaban cruzar de noche. La frontera, antes emocionante, se volvió inquietante. Algunos afirmaban que Mark aparecía solo a quienes se sentían perdidos, como si reconociera en ellos la misma ingenuidad que tuvo. Había quien decía que su presencia era una advertencia, una forma silenciosa de decir, regresa. Las autoridades nunca confirmaron nada sobrenatural. Para ellos, el caso estaba cerrado. Pero las historias no obedecen archivos ni sellos oficiales. Siguen caminando, cruzando puentes invisibles. Una noche, un vigilante del puente aseguró ver a un joven de pie, mirando al norte. Pensó que era un estudiante más. Cuando se acercó, sintió un frío extraño. Parpadeó y la figura ya no estaba. Solo quedó una sensación de tristeza profunda. Desde entonces, el vigilante evita trabajar de madrugada. Dice que hay miradas que pesan demasiado. En Matamoros, los jóvenes comenzaron a reunirse para contar la historia. Cada versión era distinta, pero todas compartían el mismo final inconcluso. Mark seguía ahí, no como cuerpo, sino como recuerdo que se negaba a irse. Algunos juraban que, al decir su nombre cerca del río, el aire cambiaba. Otros preferían callar, por respeto o por miedo. La frontera seguía viva, ruidosa de día, inquietante de noche. Y entre luces, música y pasos apresurados, algo más caminaba. Algo que no pertenecía del todo a ningún lado. El fantasma del Mark Kilroy había comenzado su vigilia, y apenas era el inicio de la leyenda. Con el paso de los meses, la historia dejó de ser solo un rumor estudiantil y empezó a tomar forma propia.
Ya no era únicamente un nombre repetido en voz baja, sino una presencia que muchos decían sentir. En Matamoros, algunas noches parecían más largas que otras. El reloj avanzaba, pero el ambiente se quedaba suspendido. Los que caminaban cerca del río hablaban de una presión en el pecho, como si alguien los observara desde muy cerca. No era miedo inmediato, sino una tristeza profunda y ajena, como si cargaran con un recuerdo que no les pertenecía. Un grupo de jóvenes contó que, al cruzar el puente internacional, escucharon una voz suave detrás de ellos. No entendieron las palabras, solo el tono. Cuando voltearon, no había nadie. El sonido se perdió entre los motores y el murmullo del agua. Desde entonces, ninguno volvió a cruzar de noche. En el campus universitario del lado estadounidense, la historia también encontró eco. Algunos estudiantes decían soñar con un joven desconocido. Siempre aparecía de espaldas, mirando hacia el sur. Nunca hablaba, solo levantaba una mano, como pidiendo que no se acercaran más. Los sueños se repetían con inquietante precisión. La misma postura, el mismo silencio. Las bibliotecas nocturnas se volvieron lugares incómodos. Algunos afirmaban sentir que alguien se sentaba a su lado. El aire se volvía frío por unos segundos. Luego, todo volvía a la normalidad. Pero la concentración se rompía. El nombre de Mark surgía en la mente sin explicación. En Matamoros, un sacerdote escuchó confesiones extrañas. Personas que no se conocían entre sí relataban encuentros similares. Una figura joven, mirada perdida, siempre cerca de la frontera. El sacerdote nunca habló de fantasmas. Solo decía que había almas que no entendían su propio final, y que eso las hacía vagar. Las familias del barrio comenzaron a cerrar ventanas más temprano. No por delincuencia, decían, sino por respeto. Había quienes aseguraban ver una silueta detenida frente a las casas. Nunca intentaba entrar, solo observaba, como si buscara un hogar que ya no existía. Una anciana afirmó que una noche dejó una vela encendida junto al río. No pidió nada, solo pensó en el muchacho del que todos hablaban. Según ella, la llama se movió sin viento, luego se apagó lentamente. Desde esa noche, la anciana dijo dormir mejor. Los relatos empezaron a mezclarse con advertencias. No cruces solo, no confíes en la noche, no olvides que aquí también hay historias. Mark, convertido en leyenda, parecía cuidar a algunos y ahuyentar a otros, no con acciones claras, sino con sensaciones. Una incomodidad que obligaba a regresar, un impulso inexplicable de darse la vuelta. Los periodistas intentaron investigar el fenómeno, entrevistaron a testigos, revisaron archivos, buscaron explicaciones racionales, pero las historias no encajaban del todo. No había pruebas, solo coincidencias, demasiadas para ser ignoradas. En ciertos bares, la música bajaba de volumen después de medianoche. Los músicos decían que era por respeto. Nadie lo admitía abiertamente, pero todos sabían a quién. Había noches en las que una silla quedaba vacía sin razón. Nadie se atrevía a ocuparla. En la frontera, algunos agentes decían sentir un cansancio repentino, como si alguien más cargara su peso sobre ellos. Uno aseguró haber visto a un joven sentado en el borde del puente. Parecía mirar el agua con nostalgia. Cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció. El agente no pidió traslado, pero nunca volvió a mirar el río igual. Con el tiempo, la historia dejó de asustar y comenzó a doler. Mark ya no era solo un fantasma, era un recordatorio de la fragilidad, de los errores, de las fronteras invisibles que no aparecen en los mapas. Algunos jóvenes comenzaron a dejar flores cerca del río. No sabían exactamente por qué, solo sentían que era lo correcto. Nunca duraban mucho tiempo. Al amanecer, desaparecían sin rastro, como si alguien las hubiera tomado, o como si nunca hubieran estado allí. Los más escépticos se burlaban de la leyenda, decían que era sugestión colectiva, pero incluso ellos evitaban ciertas calles de noche, no por miedo, por algo más difícil de nombrar. La figura de Mark seguía caminando entre dos mundos, sin rumbo claro, sin descanso, y mientras la frontera seguía respirando historias nuevas cada día, la suya se volvía más fuerte, más persistente, como si aún tuviera algo que decir, como si su vigilia todavía no hubiera terminado. Con los años, la leyenda comenzó a cambiar de tono. Ya no era solo una historia de apariciones, sino una presencia integrada a la vida cotidiana. En Matamoros, algunos decían que Mark había aprendido a comunicarse de otras formas, no con palabras, sino con señales. Un foco que parpadeaba cuando alguien dudaba en cruzar, un teléfono que sonaba sin nadie al otro lado, una sensación urgente de regresar a casa.
Los comerciantes nocturnos afirmaban que, en ciertas madrugadas, el ambiente se volvía pesado. No había ruido extraño, no había sombras evidentes, solo una quietud incómoda que obligaba a cerrar antes de tiempo. Muchos preferían perder dinero que quedarse unos minutos más. En el puente, algunos peatones juraban que el aire se volvía más denso justo a la mitad del trayecto, como si algo invisible marcara un límite. Al cruzarlo, sentían alivio, como si alguien los hubiera soltado. Del lado estadounidense, las historias también evolucionaron. Un profesor universitario relató que un estudiante abandonó repentinamente un viaje de investigación a la frontera. Dijo que, al empacar, sintió una certeza absoluta de que no debía ir. No miedo, certeza. Esa noche soñó con un joven desconocido que negaba con la cabeza. En Matamoros, un músico callejero aseguró que una madrugada alguien se detuvo a escucharlo. No pidió canciones, no dejó monedas. Pero cuando el músico terminó de tocar, sintió ganas de llorar sin saber por qué. Al levantar la vista, estaba solo. Desde entonces, el músico toca una melodía lenta antes de irse a casa. Dice que es por respeto. Los relatos de encuentro siempre compartían algo en común. Nunca había violencia, nunca amenazas. Solo una tristeza profunda y una advertencia silenciosa, como si el espíritu no buscara asustar, sino evitar que otros repitieran su destino. Algunos jóvenes comenzaron a llamar a Mark, el guardián involuntario, no porque protegiera activamente, sino porque su historia obligaba a pensar dos veces. La frontera dejó de ser solo un lugar de paso, se convirtió en un espacio cargado de memoria. Una madre de familia contó que su hijo adolescente insistía en cruzar con amigos. Ella, sin saber por qué, le habló de Mark, no como fantasma, como advertencia. Esa noche, el joven soñó con un río inmóvil y una figura que señalaba hacia atrás. Nunca volvió a insistir. En ciertos aniversarios, el ambiente se volvía más denso. No había ceremonias oficiales, no había actos públicos, pero muchas personas evitaban la zona del río esos días. Decían que el silencio era más profundo, que incluso el agua parecía detenerse. Un fotógrafo nocturno intentó capturar imágenes del puente. Revisó sus fotos y encontró una silueta borrosa en varias de ellas. Siempre en el mismo punto, siempre mirando al norte. Borró las imágenes, no por miedo, por respeto. Las historias llegaron a oídos de personas que no conocieron el caso original. Aún así, sentían una conexión inexplicable, como si la leyenda no necesitara contexto. Solo el lugar, solo la noche. Los más viejos decían que la frontera siempre cobra algo, a veces cuerpos, a veces recuerdos, a veces almas que no saben regresar. Mark, decían, quedó atrapado entre decisiones ajenas y un final incomprensible. Por eso caminaba, por eso observaba, por eso no se iba. Algunos afirmaban que habían visto a la figura sonreír levemente, no una sonrisa de alegría, sino de alivio momentáneo, como si, al lograr que alguien se diera la vuelta, hubiera cumplido un pequeño propósito. Un guardia nocturno contó que una madrugada sintió una mano en el hombro. No fue un toque brusco, fue firme y breve. Al voltear, no vio a nadie, pero en su mente apareció una idea clara. Vete, obedeció. Minutos después, ocurrió un incidente lejos de donde él estaba. Nunca volvió a dudar de la historia. La leyenda empezó a enseñarse como advertencia informal, no en libros, no en clases, sino en conversaciones nocturnas, entre amigos, entre quienes saben que la frontera también escucha. Mark ya no era solo un hombre perdido en el pasado, era una presencia constante, un recuerdo que se negaba a desvanecerse, y mientras las luces del puente seguían encendiéndose cada noche, algo más permanecía allí, observando, esperando, cumpliendo una vigilia que nadie le pidió, pero que parecía incapaz de abandonar. Con el tiempo, la leyenda comenzó a adquirir un carácter casi ritual, no porque la gente realizara ceremonias, sino porque ciertos gestos se repitieron sin acuerdo previo. Al pasar por el río, algunos bajaban la voz, otros aceleraban el paso sin saber por qué. Era como si el lugar exigiera una conducta distinta. En Matamoros, hubo noches en que la neblina se levantaba de forma repentina. No cubría toda la ciudad, solo ciertos tramos cercanos a la frontera. Los que la atravesaban decían sentir una presencia cercana, no amenazante, pero insistente, como alguien caminando justo detrás, sin tocar, sin hablar. Un joven relató que una madrugada se perdió en calles que conocía bien. Cada giro lo llevaba de nuevo al mismo punto. Cansado, se detuvo. Pensó en la historia de Mark. En ese momento, una ráfaga de viento señaló una dirección distinta.
Siguió ese camino y logró salir. Desde entonces, evita andar solo de noche, no por miedo, por respeto. Algunos policías veteranos contaban que, en sus primeros años, escucharon historias similares. Decían que no todos los espíritus buscan ser vistos. Algunos solo quieren ser recordados correctamente, no como morbo, no como espectáculo, sino como advertencia silenciosa. En el lado estadounidense, un grupo de estudiantes organizó una charla informal. No era un evento oficial, solo una conversación sobre seguridad y memoria. El nombre de Mark surgió varias veces, no como fantasma, como ausencia que dejó eco. Muchos admitieron sentir una conexión inexplicable al escuchar la historia, como si algo los empujara a tomarla en serio. Las redes sociales también jugaron su papel. Aparecieron relatos anónimos, mensajes cortos que describían encuentros breves, una figura reflejada en una ventana, un susurro incomprensible, una tristeza repentina al cruzar el puente. Algunos dudaban, otros reconocían patrones. Había quienes intentaron provocar al supuesto espíritu, grabaron videos, gritaron su nombre, caminaron solos de madrugada. La mayoría no obtuvo nada, solo un silencio incómodo. Un par de ellos confesó después haber sentido un miedo distinto, no intenso, persistente, como una culpa que no sabían de dónde venía. Dejaron de intentarlo. En Matamoros, un maestro de secundaria decidió contar la historia en clase, no como leyenda urbana, sino como parte de una reflexión sobre decisiones y consecuencias. Los alumnos escucharon atentos. Esa semana, varios pidieron a sus padres no cruzar sin necesidad. El maestro nunca habló de apariciones. No hizo falta, el mensaje ya estaba ahí. Algunas personas aseguraban que la figura de Mark se volvía menos frecuente, como si su presencia se diluyera poco a poco. Otros decían lo contrario, que ahora aparecía de formas más útiles, en decisiones repentinas, en cambios de planes, en intuiciones que salvaban de situaciones peligrosas. Una mujer afirmó que, al perderse de noche, pensó que no saldría. De pronto, recordó la historia, sintió una calma extraña, encontró el camino sin saber cómo, nunca vio nada, pero agradeció en voz baja. Los viejos del lugar decían que tal vez el espíritu estaba cansándose, no de vagar, sino de ser malinterpretado, que no quería ser recordado como terror, sino como advertencia, como eco de una injusticia que no debía repetirse. Algunos afirmaban que, si algún día la frontera dejaba de ser peligrosa, Mark se iría. Otros decían que mientras existieran historias similares, él seguiría ahí, no por voluntad, por vínculo. La frontera no olvida fácilmente, acumula nombres, fechas y silencios. Mark Kilroy se había convertido en uno de esos silencios que pesan. No gritaba, no aparecía con dramatismo, solo estaba, recordando que algunas historias no terminan cuando se cierran los expedientes, que hay finales que se quedan caminando, esperando ser comprendidos. Y mientras las noches seguían cayendo sobre el río, la leyenda se preparaba para su último tramo, no con un cierre definitivo, sino con una pregunta que aún flotaba en el aire. ¿Puede un recuerdo, cargado de dolor, aprender finalmente a descansar? Con los años, la frontera siguió cambiando, pero la historia permaneció, no como un relato fijo, sino como una sombra que se adapta al tiempo. Los nuevos visitantes escuchaban versiones distintas, aunque el sentimiento era el mismo, una mezcla de respeto, tristeza y cautela. Algunos decían que ya no veían la figura con claridad, que ahora solo quedaba la sensación, esa intuición repentina que hacía dar media vuelta, ese nudo en el estómago que advertía sin palabras, como si Mark ya no necesitara mostrarse, como si hubiera aprendido a hablar a través de la memoria colectiva. Un guardia joven, recién asignado al puente, escuchó la historia de sus compañeros. Se rió al principio, no por burla, sino por incredulidad. Semanas después, una madrugada, sintió un cansancio inexplicable. Pensó en irse antes de tiempo. No supo por qué, pero lo hizo. Horas más tarde, supo que algo grave ocurrió cerca de su puesto habitual. Nunca volvió a reírse de la leyenda. En Matamoros, algunas personas afirmaban que el ambiente junto al río era más ligero que antes, no alegre, solo menos pesado, como si una carga invisible se hubiera desplazado. Otros decían que eso significaba que el espíritu estaba encontrando descanso, que cada advertencia escuchada, cada regreso a casa a tiempo, lo liberaba un poco más. Un anciano aseguró que una noche soñó con un joven cruzando el puente. No caminaba errante, caminaba decidido. Al llegar a la mitad, se detuvo, miró atrás y asintió. Luego siguió su camino hasta perderse en la luz.
El anciano despertó con una calma que no sentía desde hacía años. Nunca volvió a soñar con el río. Las flores comenzaron a aparecer con menos frecuencia, no porque la gente olvidara, sino porque sentían que ya no era necesario. El recuerdo seguía vivo, pero había cambiado de forma. Ya no pedía gestos, pedía conciencia. En los bares, el nombre de Mark se mencionaba menos, pero cuando alguien lo hacía, el tono era distinto. No era morbo, era reflexión. Una pausa breve antes de seguir hablando, como si todos entendieran que había cosas que no se dicen a la ligera. Algunos jóvenes afirmaban que, al cruzar por primera vez, sentían un impulso de detenerse, mirar alrededor, respirar hondo. No sabían por qué, solo lo hacían, y luego seguían, con más cuidado, como si alguien los hubiera acompañado un instante. La frontera seguía siendo frontera, con riesgos, contrastes y decisiones difíciles. Pero la historia de Mark se había transformado, de tragedia a advertencia, de fantasma a memoria viva. No todos creían en su espíritu vagando, pero casi todos creían en el mensaje, que algunas noches, alguien se quedó sin volver a casa, y que recordarlo podía evitar que pasara otra vez. Tal vez Mark nunca dejó de caminar del todo, tal vez aprendió a quedarse en otro lugar, en la conciencia, en la duda que salva, en el paso que se detiene a tiempo. La leyenda no tuvo un cierre espectacular, no hubo una última aparición, no hubo despedida visible, solo un silencio distinto, más ligero, como cuando alguien finalmente es escuchado. Y así, entre luces que cruzan el río y pasos que van y vienen, la historia quedó, no para asustar, sino para recordar, que la frontera no solo divide territorios, también guarda memorias, y algunas, como la de Mark Kilroy, siguen ahí, no vagando, vigilando en silencio, para que otros sí puedan volver a casa. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.